Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ya, vamos a ver. Bueno, pues vamos a continuar viendo las células que intervienen en la respuesta inmunitaria. Y pues continuamos con el linfocito B. El linfocito B tiene la característica de que es un linfocito pequeño, por lo general llegan de unos 10 micrómetros de diámetro, se encuentra circulando en la sangre en aproximadamente un 10 a 20% de todos los linfocitos. Estos linfocitos tienen núcleo ovoide con escasocitoplasma. Su origen es principalmente la médula ósea, que es su fuente de formación de nuevas células linfoides, y circulan al torrente para posteriormente almacenarse en los tejidos linfoides periféricos, como puede ser el ganglio linfático, el vaso y en los tejidos asociados a mucosas. Entonces, estas son las únicas células que tienen la capacidad de formar anticuerpos, y los linfocitos B directamente pueden formar anticuerpos, pero son dos formas genéricas o isotipos, que son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Ellos lo que hacen es que una vez que entran en contacto con algún microorganismo o algún patógeno, liberan estas inmunoglobulinas que sirven para que se adhieran a la superficie de estos microorganismos, permitiendo un proceso de opsonización. O sea, estas inmunoglobulinas M y D sirven más que todo como opsoninas porque permiten que sean visibles para el macrófago y realice el proceso de fagocitosis para la neutralización del microorganismo. Entonces, ¿cómo les puedo decir? Aparte, después platiquemos sobre la respuesta inmunitaria, veremos que hay inmunoglobulina M y D, pero que son específicas para ciertos microorganismos. Y esas ya son creadas por las células plasmáticas, pero las primeras inmunoglobulinas que actúan contra el microorganismo son de alguna manera como tipo genéricas, y su función va encaminada más hacia generar un proceso de opsonización sobre los microbios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es que este linfocito B reconoce el microbio? Es por medio de su complejo receptor del linfocito B. Ese complejo receptor del linfocito B está formado por un heterodímero que está constituido por dos polipéptidos que son la inmunoglobulina beta y la inmunoglobulina alfa. Entonces, estos linfocitos B, con el tiempo, cuando entran en contacto con un antígeno, pueden modificarse y convertirse en células plasmáticas. Y estas son las que cumplirán la función y la formación de anticuerpos. Esta es la célula que tiene la capacidad de producir miles de moléculas proteicas de inmunoglobulinas por segundo. Entonces, su capacidad de formación de estos anticuerpos es bastante elevada. ¿Vale? Se ha encontrado que algunas células de aspecto plasmático se encuentran circulando en la sangre, y a estos se les ha denominado plasmablastos. Bien. Bueno, entonces, como decíamos, los linfocitos B tienen en su complejo receptor, está constituido por un heterodímero que está formado por dos proteínas que son la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina beta. Alfa y beta, que pueden llamarse también como proteínas CD79A para la alfa y CD79B para la beta. Estas no varían, no cambian, siempre van a estar presentes en los linfocitos B.
y por lo tanto son las que van a tener que interactuar con el antígeno, con el receptor. Entonces, es importante que lo tengan presente, que este heterodímero es el que entra en contacto con los antígenos. Su homólogo sería en el receptor de células T, que encontramos, que está formado también por unas cadenas alfa y beta de unos polipéptidos, y que interactúan con el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Bueno, también existen otras proteínas que le van a ayudar al linfocito B para poder entablar una respuesta inmunitaria, y esto es a través de dos proteínas que son la CR2, que es un complejo receptor de complemento, y la proteína CD40. Este complejo receptor de complemento 2 también se le llama CD21, y es importante que recuerden esta proteína, este nombre de CD21, porque es una proteína que utilizamos como un marcador importante para los linfomas y sobre todo también para el tratamiento terapéutico terapéutico de los linfomas y su diferenciación, junto con otra proteína que se llama CD20. ¿Sale? Y esos son característicos o son, ¿cómo les podría decir? Son representativos de los linfocitos B. Entonces, esta proteína reconoce a los productos de complemento que se crearon con la reacción en la respuesta inmunitaria innata. Y la proteína CD40 tiene la capacidad de interactuar con los linfocitos T colaboradores, o sea, con los CD4. ¿Con qué fin? Con el hecho de que cuando un linfocito T CD4 se una a un linfocito B, la conexión entre ellos se da a través de esta proteína CD40, como un refuerzo de la comunicación entre ellos, se da a través de esta proteína, permitiendo ya para poderle transmitir la información necesaria sobre el antígeno, y quizás estas células se modifiquen a células plasmáticas. Pero así como existen estas proteínas que nos ayudan para establecer una respuesta inmunitaria, también sirven a veces para que algunos virus puedan adherirse a la superficie de los linfocitos y ser invadidos. Eso sucede con el virus de Epstein-Barr, el cual utiliza a este receptor CD21 como una puerta para poderse introducir hacia los linfocitos B. Y poderlos contaminar, infectar. Bien, otra célula que estará presente son las células dendríticas. Estas son células que tienen un aspecto, que tienen bastantes evaginaciones. Entonces, podría decirse que tienen el aspecto de una araña. Todas estas evaginaciones en su superficie tienen una gran cantidad de receptores, porque su función principal es reconocer a los complejos de histocompatibilidad. Entonces, estas prolongaciones le van a servir para poder entrar en contacto con todos estos componentes, y cuando ya reconoce un antígeno va a ir directamente con los linfocitos T para realizar la estimulación pertinente, y a partir de esta unión se favorezca la respuesta humoral o la respuesta de tipo celular. Entre las funciones que tenemos de estas células, es que ¿dónde las vamos a encontrar? Pues principalmente en los epitelios, tanto de la vía respiratoria, digestiva, urinaria, en la piel, estarán localizadas estas células dendríticas. Tienen la característica de que viajan a través, por ejemplo, en la piel, a través de todo el espesor de la piel, y hacia la dermis se encuentran estas células. Están buscando constantemente antígenos, y es por eso que están localizadas en las estructuras que sirven como una barrera hacia el medio externo, porque estas son las fuentes, son los puntos de entrada de los patógenos. Entonces tienen que estar presentes para poderlos identificar de forma oportuna. En cada uno de los tejidos tienen algunas veces nombres diferentes, pero por ejemplo en la piel se les llama células de Langerhans, en el tejido digestivo, en el aparato digestivo se les llama células M, y así puede ir variando el nombre de las células dendríticas, pero al final de cuentas no cambia. Son células dendríticas y son células presentadoras de antígeno. Entonces le digo, aparte que están en esas zonas de la pared, de las superficies, también se encuentran entre los espacios
en espacios intersticiales, porque también ahí se pueden almacenar algunos tipos de patógenos. Tienen la capacidad de expresar muchos receptores, porque esto le permite tener una capacidad para poderse relacionar con diferentes células y sobre todo con los linfocitos T o los receptores TLR. Y entonces observen la célula dendrítica con su forma de con sus evaginaciones, vean cuántos tipos de receptores tienen para quimiosinas, ¿sí? Todos esos son muy importantes, sobre todo esa CR5 es muy importante porque por medio de este receptor el virus de inmunodeficiencia humana penetra a las células inmunitarias. Luego tiene otro tipo de receptores para, como para reconocer antígenos externos, ¿sí? Tiene los NOT, que ya los hemos practicado con anterioridad. ¿Sí? Esto es para reconocer antígenos internos, que son los que se encuentran en el citoplasma y en la membrana. Tiene proteínas de adhesión, moléculas de adhesión como las ICAM, que sirven para unirse al endotelio. ¿Sí? También tiene complejos de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2, que son útiles para el reconocimiento de antígenos. ¿Sí? Produce citocinas, bueno, por lo tanto, depende, con estos anticuerpos que tiene, pues interviene tanto en la respuesta inmunitaria innata como en la respuesta inmunitaria adquirida. ¿Vale? Bueno. Estas células dendríticas tienen la característica de que una vez que se unen, que llevan el antígeno y lo muestran a unas células, a una célula T, un CD4 por lo general, que es un colaborador, este linfocito decidirá qué ruta va a tomar para realizar una neutralización del agente patógeno. Ya sea que active una respuesta inmunitaria celular y activando una serie de familias de linfocitos TCD4 como los TH1, TH2, TH17, que ya los platicamos en la respuesta inmunitaria, o también puede reclutar a los linfocitos tipo B para que a partir de ellos se formen anticuerpos. Entonces, este es un punto crucial porque dependiendo del antígeno, el linfocito T decide hacia dónde irá. ¿Vale? Bien, ahora, existe otra variante de células dendríticas que se llaman células dendríticas foliculares. Estas las encontramos exclusivamente en el ganglio linfático y en el vaso. ¿Qué hacen? Bueno, estas células dendríticas se localizan en los nódulos linfoides, ahí interactúan ellos guardan al tener sus receptores, pues guardan una gran cantidad de antígenos, y estos antígenos los puede guardar por años, o sea, no necesariamente ahorita que entró en contacto con él y ya y lo va a mostrar, sino que si en estas circunstancias no se requiere hacer una identificación o activar una respuesta inmunitaria, muchos de estas células dendríticas guardan los antígenos por años, hasta que sea necesario mostrarlo para iniciar una respuesta inmunitaria. Entonces, lo que hacen es presentar estos antígenos a las porciones del linfocito y de esta manera atrapar la actividad, hacer que se activen las células inmunitarias. Bien, bueno, ahora el macrófago es una célula que ustedes recuerdan forma parte del sistema retículo endotelial, o antes conocido como sistema retículo endotelial, actualmente se llama sistema fagocítico. En encontramos células como las de Kupffer, como los macrófagos alveolares, que forman parte de este sistema. Las células de la microglia que se encuentran en el sistema nervioso central son células que son de origen fagocítico. Todas ellas vienen de la médula ósea, de la zona de la unidad formadora de colonias granulomonocítica, y posteriormente se diferencian en células que formarán parte de algunos tejidos conjuntivos especiales o especiales, ¿no? Entonces, estos macrófagos también tienen la función de expresar, convertirse en una célula presentadora de antígenos o ser una célula fagocítica, y también recuerden que regula toda la respuesta inflamatoria
una vez que llega al sitio. Después tenemos a los linfocitos citolíticos naturales, que son los NK. Estos se reconocieron en los años 80 porque cuando se hicieron unas tipificaciones de las proteínas que se encuentran en la superficie de los linfocitos, no reaccionaba ni con los receptores TCR ni con los heterodímeros del receptor de linfocitos B. Entonces se les denominó linfocitos citolíticos naturales y corresponden a un 5 a un 10 del 5 al 10% de los linfocitos que se encuentran en la sangre periférica. Estos son los linfocitos más grandes. Entonces, si ustedes ven un frote de sangre periférica, los linfocitos más grandes corresponden a los linfocitos NK. ¿Cuál es su función? Pues principalmente es destruir las células infectadas por virus o por microorganismos intracelulares y todas aquellas células que tienen algún genotipo de tipo tumoral. Entonces, es lo que intenta las células NK destruir. Para poderlos reconocer, para poderlos diferenciar, utilizamos algunas distinciones buscando dos proteínas de la superficie de estos linfocitos que son el CD16 y el CD56. Bueno, ¿y cómo es que realiza su función? Bueno, estos linfocitos NK tienen que guardar un equilibrio para poder interactuar o atacar a a estas células que están infectadas, ya sea por un parásito intracelular o o se malignizaron. ¿Cómo lo hace? Bueno, ¿qué sucede? Pues por general lo que genera es que produce una cierta cantidad de receptores que son de una familia que se llama NKG2D, y estos reconocen las moléculas de superficie que se encuentran en las células dañadas o infectadas. Si estos receptores predominan de NK2 en mayor cantidad, lo que va a hacer es que la célula atacará a la célula infectada y la destruirá. Si el linfocito NK reconoce una mayor cantidad de complejos de histocompatibilidad tipo 1 en la célula que está revisando y no encuentra el antígeno, pues simplemente no la destruye. Entonces hay un equilibrio, es un equilibrio de la cantidad de receptores que se tienen de uno y otro lado. Si la célula está sana, muy probablemente va a tener una gran cantidad de proteínas de complejo de histocompatibilidad que no están expresando ningún antígeno y por lo tanto pueden pasar como una célula sana. Pero si estas células al contrario tienen una expresión de antígenos en la superficie y hay una gran cantidad de receptores, estos NKG2D, entonces la célula, el NK, intentará destruir esas células que están dañadas. Bien, ¿qué más hacen estos linfocitos? Cuando ya están activados, lo que tienden a hacer es liberar interferón gamma que activa los macrófagos y estos los permite que mejoren su capacidad fagocítica y que también se activen como en su línea de la respuesta inflamatoria. Entonces libera quimiosinas, libera más mediadores químicos para acrecentar la respuesta inflamatoria. Y la otra es que produzca otro número diferente o una cantidad variada de citocinas que le van a permitir generar nuevas respuestas en las células inmunitarias. Entre los más importantes, libera interleucina 2, la 15 y la 12. La interleucina 2 y 15 lo que favorecen es estimular los linfocitos NK y que proliferen en grandes cantidades y además sean activados, sean estimulados. Entonces aumentan las poblaciones a través de la liberación de interleucina 2 y 15.
En cambio, la interleucina 12 lo que favorece es que los linfocitos NK produzcan una gran cantidad de interferón, permitiendo que los macrófagos también se activen. ¿Sabe? Entonces, eso es lo que sucede con estos linfocitos NK. Otras células que vamos a encontrar son las células linfoides innatas. Estas células linfoides innatas, una de ellas, un ejemplo de ellas serían las NK. Ellas también entran en este grupo de células linfoides innatas. Pero, por lo general, estos linfocitos tienden a producir una gran cantidad de citocinas que son muy similares a los linfocitos T, y que permiten una diferenciación de varias poblaciones de linfocitos que servirán para instaurar una respuesta inmunitaria. Entonces, libera citocinas que permiten la diferenciación y maduración de las series linfoides. ¿Saben? Por lo tanto, con esto instala una defensa contra los microorganismos, contra las células estresadas que pudieran estar ya dañadas o afectadas en su material genético. Y al liberar diferentes familias de linfocitos, también indirectamente modula o regula la respuesta inmunitaria. ¿Vale? Bien. Bueno, algo que también encontramos es lo referente a los tejidos donde se forman los linfocitos. Y estos pueden dividirlos en dos, que son los generadores de células inmunitarias y aquellos que son los tejidos periféricos. Estos generadores son dos: la médula ósea, que es la que su proliferación va hacia los linfocitos B, y el timo, que es el que se encarga de formar los linfocitos T. En relación al timo, este es un órgano que aparece en la etapa fetal y persiste los primeros 10 años de vida, y posteriormente entra en un proceso de degeneración o de atrofia, y desaparece ya en la edad adulta. ¿Qué es lo que genera este timo? Pues es crear linfocitos que reconozcan antígenos propios y no propios y que reaccionen contra los no propios. Una vez que los linfocitos T abandonan el timo, todos ellos se van a depositar en los tejidos periféricos. Ahorita vamos a platicar en dónde y en cada uno de ellos. Por ejemplo, ahora, con los linfocitos B que se crean en la médula ósea, pues estos hay una proliferación frecuente, duran poco tiempo en la médula, la mayoría de ellos parten rápidamente hacia la circulación para después depositarse en los tejidos periféricos. ¿Cuáles son los tejidos periféricos? Pues principalmente es el ganglio linfático, el vaso y los tejidos asociados a mucosas. Y ahí tenemos el tejido asociado a mucosas de la piel, el tejido asociado a mucosas gástricas, el tejido asociado a mucosas de la mucosa respiratoria, en fin, urogenital y todo eso. Entonces, esos eran los diferentes tejidos asociados a mucosas. ¿Dónde están localizados en las mucosas? En la submucosa, donde se forman un tejido linfoide difuso o un tejido nodular, formando nódulos, pequeños cuarteles donde los linfocitos se mantienen agrupados. ¿Saben? Bien. Ahora, estos tejidos linfoides, por ejemplo, como el ganglio linfático, la distribución es que tenga una corteza, una paracorteza y una médula. En la zona de la corteza van a estar depositados los linfocitos B. Creo que la siguiente diapositiva tiene. Aquí está mi ganglio linfático, la parte más externa es la corteza, y aquí es donde están depositados los linfocitos B. Después viene una zona donde no se ven nódulos, y es lo referente a la zona de la paracorteza, y aquí estarán los linfocitos T. Y finalmente tenemos la médula, que no es más que conductos, una zona donde se encuentra la linfa que cruza el ganglio linfático, y se están uniendo las diferentes ramas de la linfa para formar un conducto de salida eferente. ¿Por qué? Porque en los ganglios linfáticos los conductos eferentes llegan por la corteza, viajan por una cisterna que está por debajo de la corteza, y luego se trasladan a través de las trabéculas, también a través de senos trabeculares, hasta finalmente vertir a la médula.
Entonces, cuando este viaje, este proceso del tejido linfoide a través del ganglio linfático, pues, conlleva el riesgo de que en la linfa viajen una serie de patógenos y es por tanto, los ganglios linfáticos, su función es revisar toda esa linfa que no lleve ningún patógeno. Si en caso lo llevara, lo que van a hacer es todas las células presentoras de antígeno que predominan en la médula, en la porción medular, van a estar, una vez que reconocen el antígeno, lo van a estar llevando hacia la corteza o a la paracorteza, dependiendo del caso, para iniciar la respuesta inmunitaria. Entonces, aquí es donde también juega un papel importante las células dendríticas foliculares. ¿Cómo consiguen las células penetrales de antígenos reconocer los antígenos o los microorganismos dentro de esta linfa? Bueno, lo que pasa es que forman estas células penetrales de antígeno como redes, con sus prolongaciones, sus evaginaciones, se entrelazan y lanzan esos enlaces a la linfa y están esperando, intentando captar las proteínas patógenas. Las encuentran y entonces las llevan. Entonces es como una red de pescar. Así están buscando los antígenos, como los van encontrando, los van llevando hacia la zona de la corteza o la paracorteza para poder instalar la respuesta inmunitaria. Y aquí un esquema de un ganglio linfático, vienen los conductos aferentes, sería el seno subcapsular, aquí hay un tabique, viene el seno tabicular, y finalmente estamos en la médula donde se vierte toda esta linfa. Y una vez que fue revisada y limpiada, casi como si fuera un colador, entonces saldrá por el conducto eferente de la vía linfática. En el vaso, por ejemplo, también vamos a encontrar tejido linfoide en lo que corresponde a la masa, a la pulpa blanca, y esta pulpa blanca está formada por los corpúsculos de Malpighi. En estas zonas, sobre todo las que están alrededor de las arterias, es tejido linfoide de células T, y el tejido linfoide que se encuentra fuera del centro de la arteria, de las arterias del vaso, son el tejido linfoide de células B. Y lo mismo, el mismo proceso se está buscando antígenos cuando caen en los sinusoides, están las células de antígeno buscando la presencia de estos anticuerpos para poder degradarlos o destruirlos. Bueno, para agarrar, a juntarse a ellos y de esta manera generar llevarlos hacia las células, hacia las inmunocompetentes, que sean los linfocitos T, y instalar una respuesta inmunitaria. Pues luego están las mucosas. En las mucosas lo mismo sucede, están estos linfocitos todo el tiempo en la mucosa buscando, reconociendo antígenos. Si puede en ese momento instalar una respuesta inmunitaria de tipo innata, vertiendo inmunoglobulinas genéricas como la M y la D, o o a través de las células dendríticas como células penetrales de antígeno, viajar hacia los ganglios para después regresar con células plasmáticas o con linfocitos T modificados, entonces lo estarán haciendo esto en el tejido linfoide. Hay otros nódulos linfoides que se encuentran alrededor de la cavidad oral, en la orofaringe, que se llama anillo de Waldeyer. En este anillo de Waldeyer sirve como una zona de tensión de todos los agentes extraños que pudieran entrar a nuestro cuerpo. Recuerden que está la vía respiratoria, o sea, por la nariz y la nasofaringe y la cavidad oral. Entonces, por ahí pueden entrar una serie de microorganismos y necesitamos todas esas adenoides, las amigas palatinas, las faringes, que estén presentes para poder evitar que cualquier microorganismo penetre en nuestras defensas. Entonces, es una forma de defenderse. Ya en la mucosa intestinal podemos encontrar las placas de Peyer, que también se conocen en la mucosa, que son hiperplásicas cuando hay algunos procesos infecciosos en el tubo digestivo. Bien. Bueno, los linfocitos van y vienen, o sea, entran a la circulación sanguínea, viajan a un sitio y se depositan un tiempo y luego vuelven a viajar y así están. Entonces, están constantemente patrullando, vigilando todo nuestro cuerpo en busca de antígenos. En caso de que se presente, pues se llevará a cabo el proceso de la inflamación. Bien. Bueno, entonces, y la medula ósea, pues es la formación de
linfocitos y también de células plasmáticas, y en un momento determinado, cuando ya se identificó el linfocito y se activó a través del antígeno, podrá formar también células de memoria, que muchas de ellas tienden a depositarse en la médula ósea. Bien. Bueno, entonces, para las próximas clases platicamos de complejo de histocompatibilidad. Les enviaré una tarea para que podamos reforzar esto de complejo de histocompatibilidad y lo tratemos el día lunes, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. ¿No hay ningún problema? ¿Todo bien? Bueno, entonces platicamos el día lunes, por favor. ¿Termina tarde? Disculpe, doctor. Sí, adelante. Acabaron de mandar un anuncio de que el lunes es día festivo. Ah, es festivo, ¿no? Bueno, pues pásenla bien. Platicamos el martes, entonces. ¿Martes? Bueno, les aviso y les confirmo si el martes nos reunimos para la clase, ¿sale? Sí, doctor. Dale. Claro, muchas gracias. Dale, Gracias, igualmente, doctor. Nos vemos. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Gracias. Adiós.